La depresión y la manía se caracteriza por presentar síntomas como sentimiento de tristeza que lo invade en general, el pensar de una manera negativa, puesto que no hay visión positiva hacia el futuro ni motivación para realizar absolutamente nada. Exceso de preocupación, asimismo problemas para conciliar el sueño, pérdida de apetito o aumento, y algunos padecen de una libido baja. Además de ello, con episodios depresivos, las personas con síntomas de manía depresiva también presentan periodos maníacos, en los cuales las personas pueden estar felices así de la nada, ya que después de un periodo de depresión, de momento tienen una imagen muy fuerte de sí mismos. Yo no sé, Laura, pero yo creo que a mí me quedó súper mal ese trabajo. Sin embargo, pues, no sé. Yo creo que voy a terminar es perdiendo esa materia. Y no sé, a mí me va mal en todo. Yo no debería ni estudiar, nada, nada, nada. ¿Sabes qué es lo que quiero? Estar acostada y no hacer absolutamente nada, ¿no? Hola Laura, oye amiga, no sé si te parece, pero quiero que vayamos a divertirnos hoy y que hagamos todos los trabajos que faltan, ¿sí? Sí, estoy muy motivada, la verdad. El aislamiento social se define como cuando una persona se aleja completamente de su entorno de un modo espontáneo, aunque tal vez se refleje que es de manera voluntaria. También su causa puede ser cuando se trata de que la propia persona se aleje haciendo afirmaciones que lo afecten, tales como críticas a sus actitudes, comportamientos o aspecto físico. Asimismo, puede ser motivos en los cuales se deshonra o se calumnia. Es decir, el aislamiento social puede ser derivado por alguna dolencia o por un suceso traumático que provoca en la persona evitar el contacto con los demás. No, la verdad, yo prefiero estar acá en mi casa. Ustedes saben que a mí no me gusta salir, me la paso acá en la habitación y pues así me siento mejor. De igual manera, gracias por la salida. Gracias. La ceguera claramente limita seriamente la capacidad del niño para asociar las palabras que escucha con el nombre de los objetos con los que interactúa. Por ello, en los niños ciegos el comienzo del lenguaje suele retrasarse de forma significativa y su desarrollo tiende a ser mucho más lento que el de los demás. Al igual, dentro del desarrollo del lenguaje se puede encontrar la sordera total o parcial, en la cual cuando ésta se da desde nacimiento puede generar graves retrasos. Asimismo, se ha evidenciado por medio de distintos resultados de investigaciones en la cual consideran que la ecolalia tiende a ser mucho más frecuente y persistente en estos sujetos que en los niños con visión normal. Sin embargo, cabe resaltar que los niños ciegos y sordos no deben simplemente reducirlos ante una perspectiva de un plano sensorial y neurológico, debido a que también se debe involucrar un plano motor, cognitivo y social. Hija, recoge eso, por favor, que vamos a comer. Comer, 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 comer. Parálisis cerebral. Es un grupo de trastornos que pueden comprometer al cerebro, lo que afecta a las funciones del sistema nervioso, como el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento. Hay muchos tipos diferentes de parálisis cerebral, entre ellas hepástica, disenética, atáxica, hipotónica y mixta. Las causas de una parálisis cerebral puede ser por lesiones o anomalías del cerebro. La mayoría de estos son problemas que ocurren a medida de que el bebé crece en el útero. Sin embargo, se pueden presentar en cualquier momento durante los primeros 2 años de vida, mientras el cerebro del bebé aún se está desarrollando. En algunas personas con parálisis cerebral, partes del cerebro se lesionan debido a un nivel bajo de oxígeno en dichas zonas. Los bebés prematuros tienen un riesgo ligeramente más alto de padecer parálisis cerebral. Esta también puede ocurrir
durante la infancia temprana como resultado de diversas afecciones que incluyen sangrado en el cerebro, infecciones cerebrales como encefalitis, meningitis, infecciones por herpes, traumatismo craneal, infecciones en la madre durante el embarazo, ictericia no tratada y lesiones al cerebro durante el proceso de parto. En algunos casos la causa de la parálisis nunca se determina. La parálisis cerebral está asociada en particular con el retraso del lenguaje y las alteraciones del habla. Cerca de la mitad de los niños sufren alteraciones del habla que limitan gravemente su capacidad de comunicación. En otros casos, pues la parálisis cerebral se acompaña del retraso mental, por lo cual el desarrollo del lenguaje resulta afectado. Sabemos que la recuperación de una alteración neurológica depende pues en gran medida del movimiento en que se produjo la lesión, también de la localización y de su extensión. En los niños pequeños, mientras la lesión esté limitada a un hemisferio, digamos que el otro hemisferio puede asumir las funciones del que resultó afectado. Mi nombre es Angie Lisset y continuamos con el tema del autismo infantil, basándonos en el trastorno del lenguaje, ya que es uno de los aspectos más importantes del autismo infantil. A continuación, les mostraré la lista de características del lenguaje autista reflejadas en las descripciones clínicas. Viendo que es tan extensa, les dramatizaré solo alguna de ellas. Les dramatizaré sobre el autismo, que es un trastorno de ansiedad que consiste en que las personas afectadas en determinadas circunstancias pueden llegar a inhibirse de tal manera que queden como mudos, a pesar de poder hablar normalmente en situaciones en las que se sienten cómodas y relajadas. Hablé hoy con tu profesora, cuéntame qué pasó en la escuela. Otra característica es la literalidad. En los niños autistas puede generar muchas situaciones complicadas a nivel social, ya que tienden a generar malas interpretaciones en las expresiones verbales de los demás. Hijas, que si te pasa algo yo me muero, ¿por qué no lo entiendes? No, mamá, no digas eso, por favor, no te mueras, no. Otra característica es la inversión pronominal. Es un trastorno del lenguaje que consiste en la no utilización del pronombre personal de la primera persona. Es que ella no ha tomado agua, ella tiene mucha sed. Ay, gracias, ella le agradece. En una investigación de tipo correlacional, constatan que el nivel del lenguaje del niño autista está estrechamente relacionado con su nivel general de desarrollo, especialmente en lo que se refiere a las habilidades de tipo cognitivo y de asociación y discriminación intermodal. Además, el nivel del lenguaje presenta correlaciones altas y significativas con otros aspectos de la conducta general del sujeto, como son la atención, el juego, la interacción social con el adulto y la intensidad y frecuencia de los estereotipos. Estos resultados ponen de relieve la estrecha relación entre la gravedad de las perturbaciones autistas del lenguaje y las relaciones con la socialización temprana, la simbolización y la comunicación en general. También se confirma el alto valor pronóstico que tiene el lenguaje como índice del nivel de desarrollo del niño autista. Alteraciones del lenguaje en esquizofrenia. La mayoría de los pacientes con esquizofrenia tienen anomalías en el lenguaje. Estas son muy variadas y generalmente difíciles de caracterizar. Con frecuencia no queda claro si reflejan deficiencias a nivel del lenguaje mismo o están relacionados a otras dificultades cognitivas como planificación, ejecución o memoria. Al ser el lenguaje la forma de acceder a evaluar el pensamiento en su curso formal o contenido, con frecuencia en la literatura psiquiátrica se mezclan estos ámbitos. Manifestaciones de alteraciones del curso formal del pensamiento incluyen la pobreza de contenido, falla en expresar suficiente información, laxitud con pérdidas de metas, asociaciones sonoras, producción de frases según las características fonológicas de las palabras pronunciadas previamente y otros tipos de incoherencias que pueden llegar a ser inintengibles. Fonética y fonología.
La prosodia con un aplanamiento en la entonación es generalmente descrita como un síntoma negativo de la esquizofrenia. Además, suele incluir más pausas y vacilaciones que lo normal, lo cual podría ser secundario a dificultades a nivel semántico o pragmático más que un déficit específico en la fonación. En cuanto a la calidad de voz, Einstein analizó la voz de los pacientes musicológicamente, encontrando alteraciones en el tono, con aplanamiento en la mayoría de los pacientes esquizofrénicos, no así con pacientes maníacos o otras psicosis reactivas. Desde su perspectiva, este aplanamiento no reflejaba la ausencia de emociones, sino la incapacidad para expresar los afectos. Síntesis. La síntesis es un área de la gramática cuyo objeto de estudio son las relaciones que mantienen dentro de la oración las distintas unidades significativas, la función que cumple en la estructura de la oración y sus reglas de combinación. La síntesis de los pacientes con esquizofrenia suele estar conservada, aunque la semántica y la organización del lenguaje se encuentren muy afectados. Podemos encontrar una ensalada de palabras con sintaxis anormal o normal. Se ha demostrado una disminución en la complejidad de la síntesis en pacientes con esquizofrenia, lo cual no necesariamente sería secundario a una alteración en este elemento, sino se explicaría por un déficit cognitivo global con dificultades en la concentración o preferencia por expresar ideas más simples. Esta tendencia a la simplificación sería mayor en los pacientes con mayor sintomatología negativa, en las cuales tienen una evolución crónica con pobre respuesta a tratamiento. Semántica. El término semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido e interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. En la esquizofrenia existen importantes fallas a nivel de la semántica expresiva, lo cual se encuentra alterada a nivel del lenguaje y probablemente también a nivel del pensamiento. Estas alteraciones pueden ser muy floridas. A continuación, un ejemplo. Era excelente la vida en el hospital, los trenes rotos y la sensación del estanque en la puerta de la entrada. Incluso se ha sugerido que la esquizofrenia sería esencialmente es la relación entre el lenguaje y su contexto, siendo probablemente el nivel lingüístico más alterado en la esquizofrenia. Pese a que su pronunciación y gramática puede ser perfectamente normales, tienden a comentar destacando que uno de los primeros síntomas de la enfermedad suele ser la sensación de que todo en el ambiente está tomando un significado distinto, lo cual posteriormente evolucionaría hacia ideas delirantes propiamente tales. Pragmática. Es la relación entre el lenguaje y su contexto, siendo probablemente el nivel lingüístico más alterado en la esquizofrenia. Pese a su pronunciación y gramática pueden ser perfectamente normales, tienden a comentar cosas extrañas en momentos extraños. Léxico. La dificultad para encontrar palabras se puede observar en múltiples trastornos mentales, donde las lesiones cerebrales hasta la simple fatiga puede provocar dificultades en este aspecto. En la esquizofrenia, este síntoma suele presentarse en formas más complejas. Es frecuente la aproximación de palabras utilizando palabras que solo se aproximan al significado buscado. Como sabemos, estudios clínicos llegan a coincidir en describir que la demencia le puede llegar a dar paso a los déficits cognitivos, motores y sociales, en las cuales también generan la particularidad ante la posible aparición del síndrome afásico, apraxio y agnóstico, en las cuales estos son prototipo de la enfermedad del Alzheimer. Dentro de la enfermedad del Alzheimer se pueden destacar algunos problemas léxicos en los cuales este se puede manifestar mediante la dificultad de hallar palabras, lo cual se puede contrastar en el momento de mantener una conversación o habla espontánea, de igual forma en la denominación de objetos. Sin embargo, en contraste a la dificultad léxica en los casos de demencia, este obedece a la representación léxica o pérdida de información semántica debido a la desorganización de la memoria semántica. De igual forma, dentro de la enfermedad del Alzheimer también se altera la comunicación pragmática, a tal punto que a veces la persona o enfermo no contesta o está hablando totalmente cosas ajenas de lo que el emisor o el contexto está emitiendo. De igual manera,
La mayoría de los pacientes con demencia tipo Alzheimer muestran una mezcla entre el déficit de comprensión y producción del mensaje, a pesar de que no hayan muchos estudios que corroboren dicha información. Sin embargo, se han distinguido 3 periodos en el curso de la evolución del trastorno. La primera corresponde a la denominación, que estaría alterada en el estadio inicial. Ya la segunda hace relación a la comprensión y el discurso en el estadio intermedio. Y ya por último, en el último estadio se observarían los daños severos en las habilidades pragmáticas, a causa de las cuales la posibilidad de comunicación es muy restringida, lo cual se puede ver reflejada cuando las familias consideran que no les entienden a las personas que padecen de esta enfermedad. De igual forma, los sujetos que la padecen también consideran que no les entienden. Por último, cabe mencionar que dentro de los trastornos del lenguaje, dentro de la enfermedad del Alzheimer, estos pueden contribuir para ya sea diagnosticar la enfermedad o para diferenciar los subgrupos dentro de esta misma. Hola abuelita, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Qué hace acostada a esta hora? ¿Ya comió? Voy a traerle las sobremesas. ¿Cómo está, abuela? ¿Qué ha hecho hoy? Mira, abuela. Estoy aquí. Quiere envenenarme, quiere acabar conmigo. Retraso mental. El retraso mental, también llamado retardo mental, significa un funcionamiento intelectual por debajo del promedio que se presenta junto con deficiencias de adaptación y se manifiesta durante el periodo de desarrollo antes de los 18 años. Esta definición nos proporciona una visión más dinámica del trastorno. Causas. Entre las principales causas y como primera instancia encontramos los factores prenatales. Y dentro de estos factores encontramos trastornos del metabolismo de los aminoácidos, entre los más importantes, fenilketonuria, hiperglicemia idiopática y distrofia oculorenal de Lowe. También trastornos del metabolismo de las grasas, trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, trastorno de los metabolismos diversos, aberraciones cromosómicas, entre las más frecuentes, trastornos autosómicos como síndrome de Down, síndrome del maullido, trisomía 18 y trisomía 22. Anomalías de los cromosomas sexuales como síndrome de Klinefelter, disgenesia ovárica o síndrome de Turner. Trastornos autosómicos dominantes como neurofibromatosis, distrofia miotónica, epiloia y craneosinostosis. Anomalías del desarrollo producidas por mecanismos genéticos recesivos o desconocidos, como anencefalia, microcefalia, macrocefalia e hidrocefalia. Infecciones maternas durante el embarazo y complicaciones en el embarazo. Factores perinatales. Entre estos factores, las principales causas pueden ser prematuridad, retraso en el crecimiento intrauterino, lesiones durante el nacimiento, lesiones traumáticas en el cerebro y factores anóxicos. También encontramos factores postnatales y factores socioculturales. Grados de retardo mental. El déficit en la función intelectual es considerado como su principal característica. Se toma en cuenta el cociente intelectual para clasificar los grados de retardo. Existen 4 tipos de retraso mental. El retraso mental leve, que mide un cociente de 50 a 69. El retraso mental moderado, que mide un cociente de 35 a 49. El retraso mental grave, que mide un cociente de 20 a 34. Y el retraso mental profundo, que mide un cociente de 20 o menos. Programa de tratamiento. La medicina actual no posee los medios para curar el retraso mental, pero existen algunos tratamientos ideados para mejorar la vida de las personas que poseen esta enfermedad, empezando con el tratamiento biológico, terapia psicológica, terapia recreativa, terapia pedagógica, formación técnica, programas educativos a la persona y a la familia y a la sociedad, organización de servicios especializados, y el abordaje terapéutico debe ser multidimensional.